Bien, vuelvo a compartir. Ahí estábamos en ad marginem, al margen, literalmente. Ad notam sería para la nota, o sea, para la observación. El verbo notare es eso, ¿no? Observar. Luego tenemos ad nutum, a voluntad. Un poco más complejo es este ad referendum, que lo usamos mucho y creo que todo el mundo lo entiende, pero sería a condición de que sea aceptado. Ad referendum sería eso, a condición de que sea aceptado. Luego tenemos ad rem. Literalmente, ad rem quiere decir a la cosa, porque res quiere decir eso, cosa. Pero, ¿qué quiere decir entonces? Y quiere decir categóricamente. Categóricamente. Luego tenemos ante meridiem, o sea, antes del mediodía. Vieron que también aquí se ha adjudicado en inglés, que esto venía AM, que venía del inglés o algo así. Es recontralatino, ¿no? Ante meridiem. Ante rem sería antes de la cosa, literalmente. Por lo tanto, antes del conocimiento. Y PM también es PM. Ahora lo vamos a ver, después lo vamos a ver, en un ratito. En nada, en 5 minutos. Pero no es PM, no me lo digas en inglés porque no es en inglés. No, pero lo que pasa es que uno lo conoce por PM o IM, Sí, pero por sí. eso ya sé que no es en latín. Claro. Bueno, contra naturam, por supuesto, quiere decir contra la naturaleza. Buenas tardes. Apoyo a los oyentes revolucionarios que dicen... Extramuros quiere decir fuera de las murallas, o sea, fuera de la ciudad. Adentro. Yo me encargo de que ese ejemplo, por lo menos mi parte, la cumpliré. Recuerden que todas las ciudades antiguas tenían murallas. No solo era una cuestión de supervivencia y de protegerse ante enemigos, sino también era un modo de cercar lo que se consideraba un territorio sagrado, ¿no? Y, sí, perdón. A Virginia. ¿Cómo? Si silencias en general. Ah, sí. Espera. Me parece que tengo que volver al control originario. A ver. Igual ahí Virginia ya se silenció. Mirá. Ah, bueno. Muy bien. Sí, gracias. Gracias, Virginia. Y gracias, Matías, también. In aeternum. Para siempre sería, ¿no? Porque literal sería hasta lo eterno, hasta la eternidad. O sea, para siempre. Luego tenemos aquí otra expresión bastante usada, pero generalmente mal usada. Mucha gente escribe o dice in media res.
¿no? La media res es la que usaban los carniceros, creo que no las usan más ahora. Pero en latín es in medias res. In medias res. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir en el, voy a usar esa palabra, no, en la mitad de los acontecimientos. Eso se dice de una manera un poco extraña en latín, en griego pasa lo mismo, ¿no? Lo literal, si yo quisiera traducir medias res, está en plural eso, en acusativo plural, tendría que decir en los sucesos mediados, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir en los sucesos mediados? Nada en español. Lo que en realidad dice ahí es en la mitad, en el medio de las cosas, en el medio de los hechos, en el medio de los acontecimientos. Muchas veces se usa in medias res para hablar de una novela, de una película, de un poema de Homero, que empieza cuando empieza la obra, no es que empieza desde el principio. Pensemos, por ejemplo, en la Ilíada. La Ilíada es un poema que comienza in medias res. ¿Por qué? Porque la guerra contra Troya, a Troya la tienen sitiada desde hace 9 años y medio, ya casi 10 años. Y ahí empiezan a contar. ¿Por qué? Y porque van a contar los meses previos a la toma de Troya. O sea que empieza con la guerra empezada, por decir así. No es que la obra empieza diciendo, un día Menelao y Helena recibieron al príncipe Paris, al príncipe de Troya, y Paris se la levantó a Helena y se la llevó, y entonces Menelao llamó a los otros reyes de Grecia y decidieron ir a Troya para que le devolvieran a su mujer. Si esto hubiera sido así, ¿no? Que si históricamente pasó algo así, no fueron para que le devolvieran a la mujer a París, sino que fueron para quedarse con esa zona crucial que tenía el dominio del estrecho de Dardanelos y por lo tanto el dominio de todo el comercio de esa zona, ¿no? Pero bueno, no importa. Esto quiere decir in medias res, en la mitad de los acontecimientos. In memoriam sería a la memoria, o en memoria. Per accidens se opone a per se, ¿no? Lo tenemos más adelante, per se. Per se sería por sí, esencialmente. Lo tenemos acá abajo. Por sí, esencialmente. Por lo tanto, per accidens sería accidentalmente. Piensen en las categorías del Tratado de las Categorías de Aristóteles, ¿no? Lo que es esencial y lo que es accidental. Per cápita, bueno, eso está, en latín está en plural, nosotros traduciríamos esto como por cabeza, pero sepan que cápita es cabezas, está en plural en latín. Cuando decimos el ingreso per cápita, bueno, no sé por qué ha quedado, porque tendríamos que haber dicho per caput en singular, pero bueno, quiere decir eso, por cabeza. Per diem, a través del día, o mejor, a través de los días, sería cada día, diariamente. Per saltum, literal, por un salto, lo que quiere decir, ¿se acuerdan que esto es un recurso que puede hacerse directamente a la Corte Suprema, ¿no? O sea, a mí me declaran culpable en un tribunal de primera instancia y yo, en lugar de ir a la Cámara o al segundo tribunal, voy directamente a la Corte Suprema. Eso se llama un per saltum en derecho. Bueno, por un salto, o sea,
sin que intermedien o sin pasar por estamentos intermedios, sería. Luego tenemos PD, que quiere decir postdata, literal, después de la fecha. Así que, cuando uno escribió una carta, bueno, ya no escribimos cartas, ¿no? Pero cuando uno escribió una carta, solo debe, y quiere agregar algo más cuando ya la terminó, en realidad no es postdata lo que hay que poner, si uno lo agrega ese mismo día. Postdata quiere decir después de la fecha, o sea, yo escribí la carta hoy, viernes 28 de mayo, y la voy a mandar mañana, pero mañana a la mañana me levanto y me olvidé de contarle tal otra cosa, entonces pongo postdata, escribo lo que le quiero contar y pongo sábado 29. Eso sería postdata literalmente, ¿no? Post meridiem, por supuesto, después del mediodía. Lo que tenemos a continuación, post hoc, ergo propter hoc, literalmente quiere decir esto. Después de esto, post hoc, por tanto, ergo, a causa de esto. Estas son conclusiones que no siempre la lógica acuerda, ¿no? Porque no es necesario que para que algo sea la causa de otra cosa, resulte cronológicamente previo. No es imprescindible que eso sea así. Bueno, post-mortem, después de la muerte, post-rem, después del conocimiento, recuerden que ya apareció res antes, perdón, rem en singular, en ante-rem dijimos antes de la cosa, o sea, antes del conocimiento, pues aquí tenemos post-rem, después de la cosa, o sea, después del conocimiento. Y acá viene lo que habría que poner debajo de la carta, si yo lo que me olvidé lo escribo inmediatamente después de haber terminado la carta. Post-scriptum, después de escrito. O sea, escribí la carta, la terminé, la firmé, sinceramente tuyo, tal, ¿no? O lo que fuere, hasta la victoria, siempre tuyo, Ernesto Guevara. Y después quiero agregar algo más, PS, después de escrito, post-scriptum, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, ad maiorem Dei gloriam. Esto es un lema de una de los franciscanos. Jesuitas. De los jesuitas, claro, de los jesuitas. Quiere decir, para la mayor gloria de Dios. Dios, la mayor gloria de Dios. Aquí hay un error, dice del, ¿no? Es dei, y en rigor deberíamos escribir dei, Dios, con mayúscula, ¿no? Porque es el Dios cristiano ya. Ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Ad usum delfini, para el uso del delfín. Esto es algo que adoptó Luis XV, que llamaba a su hijo, a Luis XVI, ¿no? El que sería objeto de la Revolución Francesa después, el delfín, ¿no? El delfín, o sea, el heredero. Y le hacía armar los libros
con censura, digamos. Y entonces había unos curas que leían el libro y sacaban las partes inconvenientes y el libro se imprimía sin esas partes. Porque era un pibe, porque era joven o por lo que fuere, ¿no? Y el libro se imprimía y decía ad usum delfini, para uso del delfín. O sea, era un libro, se lo imprimían para él solo, el libro. Per saecula saeculorum, que así debe decirse, por los siglos de los siglos, por supuesto. Tenemos luego artis gratia, literal, por el arte. No sé si recuerdan ustedes que cuando empezaban las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer aparecía un león, y alrededor del león ese, que chumbaba, no sé si se chumbaba, pero no sé, hacía así, decía ars artis gratia. O sea, el arte gratia, por artis, el arte por el arte. Por supuesto completamente falso porque los dueños de la Metro eran recontramillonarios, ¿no? Pero en fin. Exempli gratia. Por ejemplo, exempli gratia. Por ejemplo, en latín. Bien. Preposición más ablativo, entraríamos a la segunda hojita, ¿no? Aba eterno. Bueno, desde lo eterno o desde la eternidad. Ab initio, desde el comienzo o desde el inicio. A contrario o, suponiendo el sustantivo, a contrario sensu, aquí podríamos decir, primero digamos, ¿qué es esto, no? Cuando se dice a contrario, es un argumento que parte de la oposición entre dos hechos, ¿no? Se habla del primer hecho y luego se dice a contrario, ¿no? Nosotros diríamos por el contrario, o en sentido contrario, que eso es sensus, sentido. Por el contrario, ab abrupto tiene un valor adverbial, sería abruptamente. Ab íntegro sería por entero. Ab intestato, esto lo deben haber visto si alguna vez fueron herederos de alguna sucesión, ¿no? Ab intestato quiere decir sin testamento. Sería más complicado el asunto porque sería, ab sería por, intestato sería por no tener testamento, sería una cosa así, por no haber hecho testamento, una cosa así, ¿no? Aborígine, desde el origen. Luego tenemos ab owo usque ad mala, desde el huevo hasta las manzanas. Mucha gente ha pensado, porque a veces se usa solamente ab ovo, ¿no? Desde el huevo. Y entonces dice, bueno, desde el principio, más que principio, antes de nacer, ¿no? Ab ovo, desde el origen.
No. La expresión entera, ouo usque ad mala, alude a cómo empezaba y cómo terminaba una comida en Roma, una cena, que es la única comida importante que tenían los romanos. Lo primero que se comía era huevo, y lo último que se comía era una manzana. O sea, de principio a final quiere decir, ab ouo usque ad mala. Luego tenemos ab utraque partes. No, acá hay un error, no puede ser partes, perdón, tiene que ser parte. Tan ablativo eso. Ab utraque parte sería por cada parte, o de cada parte, de ambas partes también. A die sería desde el día. A divinis podría ser de o en las cosas divinas, es decir, los asuntos relativos a los dioses, a la religión. A fortiori sería con mayor razón. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar con más razón. No es correcto, con más razón, desde la gramática canónica española, porque razón es un sustantivo, más es un adverbio, y en realidad más no puede modificar a un sustantivo. Un adverbio no podría en teoría, porque hay casos donde sí ocurre. Entonces, lo que corresponde es que en lugar de un adverbio aparezca un adjetivo, con mayor razón. A latere, de costado, o sea, de cerca podría ser. A limine, desde el comienzo. A novo, desde lo nuevo o desde algo nuevo. Así lo vamos a poner. A posteriori, posteriormente, por supuesto. A priori, antes. AUC es el acrónimo de ab urbe condita. Ab urbe condita. Esto tiene que ver con el modo en el que se contaban los años en Roma, ¿no? Por supuesto, como ellos no sabían que iban a ser Cristo, no podían decir que estábamos en el año 422 antes de Cristo. Incluso después de que nació Cristo tampoco lo sabían. En el año 40 después de Cristo nadie sabía que había muerto Cristo ni que había nacido Cristo. Por lo tanto, ¿cómo se medía el tiempo? Se consideraba un inicio de la historia, el día de la fundación de Roma, que legendariamente habría sido el 22 de abril del año 753 a.C. Y a partir de ahí se contó el año 1, el año 2, el año 3, etc. Por lo tanto, esto de ab urbe condita, literalmente, o más o menos, no literal, pero porque ab urbe condita literal quiere decir desde la ciudad fundada,
Nosotros deberíamos decir desde la fundación de la ciudad. Ab urbe condita. Luego tenemos bona fide, palabras en ablativo, que quieren decir de buena fe o con buena fe. Ceteris paribus. Acá habría que decir, agregar esta palabra, ¿no? Quedando, esto habría que agregarlo, quedando iguales, paribus, ceteris, las otras cosas. Es cuando se habla de un cambio de una variable, por ejemplo, ¿no? O sea, yo dejo todo lo demás igual y cambio una única cosa, ceteris paribus, quedando iguales todas las demás. Increscendo, que así se diría en latín clásico, es de manera creciente. De dicto sería de la palabra, o sea, de lo dicho. De facto sería de lo hecho, de lo actuado. Lo opuesto a de facto no es de dicto, sino de iure. Desde la ley. Mejor que de lo hecho, voy a poner desde lo hecho o desde lo actuado. Y de iure desde la ley. Queda mejor eso. Un gobierno de facto sería un gobierno que se planta desde los hechos, pero no desde la ley, ¿no? De plano sería de modo evidente. De profundis, desde lo profundo. Hay un texto de un romántico alemán que se llama De Profundis. Freud habla sobre eso. Pero se me fue. ¿De Novalis es? No, y el de Oscar Wilde también, ¿te acordás? También, claro. Más conocido todavía. El de Oscar Wilde, sí. Que escribe desde la cárcel. Sí, exactamente. Sí. Pero creo que hay otro texto de Profundis, no me acuerdo ahora de quién. Bueno, ex cátedra, literalmente sería desde la cátedra o desde el trono. Recuerden que cuando se habla, perdón, eso literalmente, ¿no? Quiere decir en forma autoritaria. Cuando se usa la palabra cátedra hoy, así en latín, ¿no? Ex cátedra, se alude al Papa hablando desde el sillón papal, desde el trono papal. Pero vean que esto tiene una larga historia. Si nos ponemos a pensar en la educación en Occidente, la educación en Europa, también en América, también en la Argentina, ¿no? La cátedra es un lugar elevado desde el que alguien que sabe más le habla a otro que sabe menos. Entonces, se llama cátedra también, en un sentido metafórico, al púlpito de un templo. Y si recuerdan o si han tenido oportunidad de ver algún caso así, hay escuelas, todavía colegios, donde
hay un pequeño escenario, hay un microescenario en las aulas, por ejemplo en el Nacional Buenos Aires y en el Colegio Carlos Pellegrini, donde yo fui, hay. El profesor siempre está más alto que los estudiantes. Existe eso, insólitamente, increíblemente, existe. Exprofeso sería adrede. Illo tempore sería en aquel tiempo sería en un tiempo que no podemos precisar, ¿no? No uno determinado. ¿Cuándo pasó eso? Y illo tempore o in illo tempore. En aquel tiempo, un tiempo que nadie sabe, ¿no? In mente, en la mente, o en la memoria. In pectore, en el corazón, en el pecho. No sé si ustedes recuerdan esto, pero bueno, tan jóvenes creo que no son. Cuando Menem se presenta en las elecciones de 2003 contra Néstor Kirchner, no quería revelar quién iba a ser su candidato a vicepresidente, no sé por qué. Durante varios meses le decían, ¿pero quién va a ser su vicepresidente? Lo tengo in pectore, decía Menem. Lo tengo guardado en el pecho, guardado en el corazón, es como un secreto, quiere decir, ¿no? In re sería en la cosa, o sea, algo real, efectivo. Me sale decir tangible, pero no necesariamente tangible. In situ, en el lugar, en el sitio. Interpósita persona sería por una persona interpuesta, por un tercero, diríamos, ¿no? Vean que cuando se usa interpósita persona, como esas palabras ya están en ablativo en latín, no hay que ponerles preposición, no hay que decir por interpósita persona, hay que decir eso lo conseguí interpósita persona, porque en interpósita persona ya está el por, en latín está el por. Quedan 6 minutos. In vitro. Bueno, en un vidrio, literal, ¿no? En un vidrio. Sabemos que en el mundo de la genética, en el mundo de los avances científicos, desde la biología de las últimas décadas, hay nacimientos in vitro. Alude al vidrio del microscopio, si no me equivoco, ¿no? Supongo que es eso, que tiene que ver con eso. Acá hay doctores, un físico, ¿no? No, yo no sé. Al vidrio de la probeta, la placa de Petri. Bueno, claro. Bien. Ipso iure sería por el mismo derecho. Ipso es eso, ¿no? Por el mismo derecho. Ipso facto, por el mismo hecho. Perdón, por y también en podría ser, en el mismo derecho o en el mismo hecho. Habría que ver en qué contexto está usado eso. Esto que encontramos muchas veces en los libros, encontramos, lo digo en castellano, loc sit, eso es o LC directamente, eso es en latín loco quitato, ¿no? Quiere decir en el lugar citado. En el lugar citado. Antes se usaba mucho. Yo recomiendo no usar este tipo de locuciones en latín en la tesis, por ejemplo, o en un paper, si van a escribir un paper. Mucha gente no maneja el código y no sabe de qué se trata. A veces es confuso decir el lugar citado, ¿qué implica? ¿El libro citado y la misma página que cité
u otra página. La gente no lo tiene claro eso. Entonces, yo prefiero no usar este tipo de cosas en latín. Estas remisiones que se suelen hacer en latín son cosas que me parece que ya hace 30, 40 años quedaron en el pasado. Manu militari sería por un golpe de mano, podría decir así, ¿eh? Porque para usar manu militari no necesariamente tiene que haber soldados ahí, ¿no? Por un golpe de mano. Mea culpa, así solo, por mi culpa. Esto también se usa mucho, ¿no? Mutatis mutandis. Mutatis mutandis sería cambiadas las cosas que hay que cambiar. Las cosas que hay que cambiar, todo eso es mutandis. Lo de cosas viene porque son neutros plurales, ¿no? Cambiadas las cosas que hay que cambiar, podríamos decirlo en singular, cambiado lo que hay que cambiar. Hay gente que traduce esto, pero no está bien, cambiando lo que hay que cambiar. En latín no dice cambiando, dice cambiado. O sea, una vez cambiado lo que hay que cambiar, sería. Tiene ese sentido casi temporal. Luego tengo op sit, opere citato, sería en la obra citada, en el libro citado, queremos decir. Prima facie, a primera vista. Pro domo sua, por sus intereses. Literalmente ahí en latín dice por su casa o por su patria, ¿no? Por sus intereses. Pro forma, como formalidad. Y vamos a interrumpir porque quedan 2 minutos. Nos conectamos una vez más. Bueno, Sergio me pide que lo admita, yo lo admito. Sergio, ¿entraste? Lo admito, pero para despedirlos a todos y pedirles que se conecten en este año, por lo menos conmigo, y les deseo que sea la última vez que se conecten, así no tienen que volver a cursar latín. Por última vez, una vez más, los espero en la tercera parte de la clase. Dale.